Siendo las 11:25 de la mañana, vamos a charlar con el diputado nacional Álvaro de la Madrid. Él es diputado nacional por la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Hola Álvaro, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un Bien. gusto hablar con ustedes. Lo mismo, Álvaro. Bueno, consultarte varias de las cosas que están sucediendo en la Argentina de hoy. Fundamentalmente sé que un grupo de diputados presentó hace algunos días un habeas corpus por las personas, los argentinos que están en el exterior, que no pueden ingresar y que lamentablemente ese habeas corpus fue rechazado por la justicia. ¿Qué es lo que pensás un poco de esta situación en general? Bueno, nosotros junto con un grupo de colegas diputados, entre los que está también Cristian Ritondo, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, Pablo Torello, Jorge Enríquez, presentamos un habeas corpus porque consideramos que lo que ha hecho el gobierno no solo que viola los derechos y garantías constitucionales, sino que ha hecho algo que no lo hace ninguna democracia en el mundo, es decir, dejar abandonados en el exterior a miles de compatriotas sin poder regresar al país de manera manu militari, muchos de esos compatriotas ya vacunados, como han dado testimonio ellos mismos y hemos hablado en Zoom y hemos interiorizado de toda su situación, y algunos incluso que se han ido a vacunar por la falta de vacunas, en una situación que puede generar polémica o no, pero lo cierto es que el mundo ya se está vacunando, que las vacunas empiezan a sobrar y que incluso distintas democracias del mundo están igual de preocupadas de vacunar a extranjeros y de ayudar rápido a ese proceso de vacunación para que prontamente se pueda volver a una normalidad e incluso la gente pueda ingresar a esos países. Nos parece que es una medida que tenía que tener un correlato judicial. Es cierto lo que señalás de que han rechazado el habeas corpus, pero hay un juez también que le ha dado lugar a un caso en concreto, pese a que se han rechazado 2 o 3, y es un tema que está abierto, pero el gobierno no puede hacer eso, solamente el Congreso de la Nación, el Congreso está en funciones, es quien puede restringir derechos y aún así de manera muy momentánea y acotada en el tiempo. Por eso creemos que ese decreto, además de ser un exceso, además de ser algo inconveniente, además de generar dificultades, es claramente violatorio de la Constitución Nacional. Uh-huh. ¿Cuántos argentinos calculan que están en el exterior? Se habla de alrededor de 40.000 y que hay un dato que parece un poco estremecedor, que es que todavía no se ha autorizado a las compañías aéreas, exacto, posterior al 12 de julio a saber cuántos vuelos van a tener de retorno. Entonces se dice que si esto se prolongara hasta fin de mes, puede llegar a ser hasta 5 meses que retornen algunos argentinos. ¿Este dato es real? Es real, nosotros lo hemos chequeado, son cerca de 45.000, bueno, vos has dicho 40, es prácticamente ese número, un poquito más, y no pueden regresar, como ha dicho la compañía, el nucleamiento de las líneas aéreas, hasta después del 12 de julio. Mira, yo te quiero hacer un comentario de esto. Hace unos días yo manifesté que el gobierno, que siempre hace trampa, ya no sabe qué hacer para desalentar que todos aquellos que no quieran votar a la vicepresidente puedan votar. Sí. Así como se le clausura la posibilidad de votar a los argentinos residentes en el exterior, que no hay un lugar más seguro para hacerlo, se desalienta la participación de los jubilados, de nuestros abuelos, de los mayores de 70, que no tienen obligación de votar, pero que siempre votan y les gusta participar, se los llena de miedo. Y ahora con esto, que va a dar la posibilidad de que muchos argentinos tengan que pasarlas de Caín antes de volver por 5 meses. Y yo decía, se les prohíbe no solamente regresar, en muchos casos
se les va a prohibir votar. Bueno, ahí el canal oficialista C5N se burlaba de esa manifestación mía, y ahora salió estos datos que te decía, 45.000 personas que no van a poder volver por 5 meses. Es decir, teníamos razón. Esta es la situación extraordinaria que se está viviendo en el país, con un gobierno que sigue tomando medidas autoritarias y hasta quejándose porque las mismas no sean avaladas sin chistar, y quejándose porque la oposición tomemos medidas para señalar ese autoritarismo. Álvaro, te lo repregunto, no porque yo no lo entienda, sino para reafirmar tu concepto si es así. Es decir, ¿vos no crees que el presidente Alberto Fernández esté tomando una decisión sanitaria para que no ingrese la variante Delta, sino que lo que hace es tomar esta decisión con 45.000 argentinos en el exterior para que no vengan a votar? Para dificultarles el voto, sí, claramente. En realidad lo pongo de una manera más clara. Muchas de las medidas que toma el gobierno, en la cual utiliza como excusa sanitaria, en un primer momento la pandemia, luego las distintas variantes, o la variante Delta, esconden un interés oculto, que es el no declarado, que es generar esa situación. Lo mismo que te doy otro ejemplo, lo mismo que la postergación de las PASO, que yo voté en contra. Y voté en contra porque no le creo al gobierno que esa medida se haya tomado para generar un ámbito en el cual los argentinos voten de forma más segura y con un mayor número de vacunados. Yo creo que lo hicieron para ganar tiempo, porque no tienen nada para mostrar, porque conocen que están en una situación de derrota electoral, y que en la evaluación que hace al gobierno, postergar las PASO le puede dar una mejor performance más adelante en el tiempo. Mirá, esto es, el oficialismo, te doy otro ejemplo, está tratando un proyecto de violencia institucional, ¿sí? Nos quieren hacer creer que los victimarios son los que van a honrar a las víctimas, ¿sí? Nos quieren hacer creer que quienes destratan y agreden las instituciones permanentemente son las que las quieren, por otro lado, salvaguardar. Nos quieren hacer creer que quienes defienden a Infran, a Zamora, a Maduro, a Ortega, a Hamas, están preocupados por la institucionalidad y por la buena senda de la democracia. Yo no le creo al gobierno, porque este es un gobierno con antecedentes. No hay que mirar tanto lo que dicen, porque lo que siempre presentan es genial, pero en realidad siempre esconden otra cosa. Te hago una pregunta respecto a la declaración jurada que firman los argentinos cuando salen. Te lo pregunto porque sé que sos abogado. ¿Eso es una renuncia propia del individuo a los derechos que el Estado le toma, o es una simple declaración que podría llegar a no utilizarse judicialmente, o eventualmente si los argentinos que vuelven quisieran demandar al Estado? ¿Con eso el Estado se libera de responsabilidad? No, es una declaración jurada que nunca puede estar por arriba de los derechos constitucionales que tienen los argentinos, ¿sí? No es incompatible con eso. Okay. No pone en suspenso ni deja de lado todos esos derechos. Eso se ha dicho mucho desde el oficialismo para querer marcar una contradicción de aquellos que viajaron y casi colocarlos en un ámbito de no reclamo o de no derecho al reclamo. Y de ninguna manera eso es así, porque todos los puntos que pueden tener en esa declaración no habilitan de ninguna manera, como te decía al principio, que el gobierno manu militari, sin un tiempo específico determinado, los mantenga a la deriva fuera del país.
No, y además también pensando en voz alta, esto desalienta muchísimo los viajes al exterior a mediano plazo de los argentinos, porque vos no sabés lo que puede llegar a pasar en el caso de que surja otra variante y cuánto tiempo puede llegar cualquier persona a quedar varada en el exterior, ¿no? Claro, pero el problema, volvemos a lo que hemos discutido durante estos 18 meses. El problema no es cerrar las fronteras porque sí, impedir los vuelos. El tema es vacunar, porque si no lo va a agarrar el 2023, el 2024 de la misma manera, si eso se hace y nada más. Pero esta medida genera otros problemas. Que yo quiero que quienes escuchen el programa de ustedes lo tengan claro. No es solamente aquellos que se fueron y no pueden volver. Yo tengo testimonios que me han hablado muchos argentinos que residen y viven en el exterior, que han venido a la Argentina a hacer trámites, a renovar pasaportes o a visitar un familiar y hoy no pueden volver. Claro, no y están perdiendo sus trabajos, se les están generando un sinnúmero de problemas, ¿sí? O sea que es una cuestión inmensa, no es solamente los que se fueron. Sí, es complicado. La última se la dejo a mi compañero Augusto Niesgay, que está vía Skype, que te quiere consultar. Álvaro, Augusto, le puedes consultar al diputado. Álvaro, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo estás? Te quiero consultar, Álvaro, si crees que toda esta problemática que estamos charlando y que bien retratás vos, si crees que sería tan grave en un año no eleccionario, porque en lo personal, a mi parecer, me parece que hay un montón de verdad en ambas posturas, ¿no? Y que la maldita grieta esta que atraviesa el país se mete en el medio de toda la discusión. Porque digo, aquel que diga que tiene miedo de que entren las nuevas variantes al país, tiene su punto y me parece valedero aquel que diga que quiere evitar que entren las nuevas variantes al país, como también me parece valedera la postura del hecho de que todo argentino tiene derecho a volver. Entonces, te consulto, ¿crees que si este no fuera un año eleccionario, quizás no estaríamos hablando tanto de estos temas? No lo tengo bien porque la pandemia traía más autoritarismo. Para esconderse detrás de la pandemia. Álvaro, te estamos perdiendo. No sé si te moviste de lugar. Estás como el celular. A ver ahora si te puedo retomar. Álvaro de la Madrid está en línea, el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical. Álvaro, ¿me estás escuchando? No, se cortó. No, me parece que lo perdimos. Es que justo viste que eso te das cuenta enseguida cuando el celular empieza a hacer como un sonido metálico, se corta. Bueno, intentaremos a ver si lo podemos retomar. Ojalá sea así porque... Igualmente, a ver, Maxi, interesante la charla con Álvaro. Totalmente. Y digo esta última pregunta porque estaba bueno porque me parece que da esa sensación, ¿no? Como que uno se encuentra cuando se pone a analizar esto en una disyuntiva en la cual yo creo que todo el mundo tiene un poco de razón en cuanto a esto, ¿no? Aquel que quiere ser más precavido con la pandemia, como también aquel que está afuera y que dice, che, quiero volver a mi casa, a mi país, quiero volver a trabajar, tengo en riesgo mi trabajo, tengo en riesgo mi casa, tengo en riesgo mi familia que está allá sola. O quiero, como decía él, quiero irme de la Argentina, porque quiero volver a mi país y vine a hacer un quiero ir a ver a mi familia y quiero poder volver a mi país. Me parece que justamente es un tema muy escabroso y creo que se potencia por el hecho de ser un año eleccionario, ¿no? O sea, un poco también lo hablaba Juan, ¿no? Hay temas que salen a la luz y que se empiezan a debatir que por ahí, si no fuera año eleccionario, quizás ni siquiera los tendríamos en cuenta, me parece. Sí, bueno, yo no sé si vos te acordás que yo ayer cuando arranqué el programa también decía eso, ¿no? Apuntaba en esto, que me parece que hay que entender las dos cosas o los dos puntos de vista, pero... debe ser difícil estar en estos momentos en los zapatos del gobierno. Yo creo que debe ser muy, pero muy difícil. Pero hay un dato que dice el diputado de la Madrid que no es menor, que es que falta vacunación. Creo que ahora, no sé si lo tenemos en línea o no, pero bueno, vamos a intentar charlar. Al faltar vacunación, la situación se complejiza, ¿entendés? Se complejiza, porque al no haber vacunación, ¿qué pasa en otros países? Por ejemplo, Israel o el Reino Unido. Claramente que la cepa Delta también está complejizando el tema, pero seguramente tengan menor cantidad de contagios y menor cantidad de muertes porque tienen una población mejor preparada. Acá en Argentina esa situación, con el ingreso o el eventual ingreso de una variante Delta, no sería tan...
ventajosa o tan favorable como puede llegar a ser en otros países. Y además los datos de la variante Delta respecto a la gente que entra en terapia intensiva son alarmantes. El dato es que la gente que entra a terapia intensiva con una variante Delta tiene casi un 60% de posibilidad de no salir de esa terapia. Y es un dato que preocupa Sí, desde lo sanitario. no sé si Álvaro ya está enganchado, si lo tenemos o no, pero me parece que el tema de vacunación es el gran debe al día de hoy del gobierno, porque una de las noticias que tengo para hoy, que había preparado, es, por ejemplo, el Reino Unido está planteando levantar todas las restricciones y plantea que hay que convivir con el virus. Un poco lo decía Quique Romero la semana pasada en la columna, y plantean que los casos diarios de COVID podrían llegar hasta 100.000, pero plantean esto, ¿no? Que hay que convivir con el virus y empezar a volver a la normalidad y a empezar a tratar al virus como una enfermedad endémica. Esto es lo que se plantea en Reino Unido. Pero bueno, en Reino Unido la vacunación ha sido mucho más grande. La verdad que no tengo ahora el número exacto de cuánto. Acá lo encontré. El 64% de la población tiene la pauta completa de vacunación, es decir, Claro. las 2 dosis o bueno, el total de las dosis necesarias para considerarse inmunizado. Entonces, si uno tuviera la vacunación al día, me parece que podemos estar hablando de otras cuestiones y de otras herramientas para tratar, pero hasta entonces ese problema que sí es del gobierno genera a raíz de eso un montón de problemas secundarios como esto que estamos tratando, ¿no? Digo, la variante Delta es lo mejor posible, lo mejor que se puede hacer es retrasarla, ¿no? Sí. Pero también tenés que hacer volver a la gente al país, entonces es muy complicado realmente estar en los zapatos del gobierno en este momento. Bueno, quiero agradecerle entonces al diputado nacional Álvaro de la Madrid, que muy amablemente nos atendió. Volvimos a llamarlo, tiró un WhatsApp. Estoy en una zona que no tengo señal, así que se le Claro. cortó. Le agradecemos y vamos a volver seguramente a entrevistarlo en estos días sin ningún tipo de inconveniente. Siempre es muy interesante charlar con referentes de la política, como siempre lo hacemos en el arranque. Así que gracias, diputado Álvaro de la Madrid, de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio.